Hola, vamos por la clase número 67 y continuamos con las multas en civil. Nos situamos en el artículo 288 y vamos a ver una sanción por no ejecución de la prueba a tiempo. Es decir, no se ha ejecutado la prueba a tiempo. Imaginaros que el pirata, que es parte en el procedimiento, se le requiere para aportar un determinado documento, la aportación de un determinado documento. Pero el pirata, en el tiempo que se le concede para aportar ese documento, pirata, te damos 10 días para aportar la escritura de herencia de, estoy poniendo un ejemplo. Te damos 10 días, pero el pirata no ejecuta la prueba a tiempo, no la realiza en el tiempo de 10 días, no aporta eso que se le ha requerido en 10 días. ¿Qué pasa? Pirata, te vamos a poner una multa, atentos que hay pregunta de examen, una multa no inferior a 60 euros ni exceder de 600 euros. Es decir, a veces es entre tal a tal. Bueno, pues aquí está la pregunta de examen, porque tenemos que tener claro que la multa no puede ser inferior a 60 ni exceder de 600, que es cierto que es una oscilación entre tal a tal, pero aquí está la pregunta de examen en estas dos palabricas. Multa no inferior, no puede ser inferior a 60 euros ni exceder de 600 euros. Aquí tenemos una preguntita de examen, ¿vale? Cuidado, porque si el pirata acredita falta de culpa, no ha sido culpa mía que no haya podido aportar ese documento, no ha sido culpa mía, y nuestra parte, nuestro pirata, acredita que no ha sido culpa el no poder aportar esa prueba en los 10 días que se le han dado, pues si acredita que tiene falta de culpa, pues no se le impondrá esta multa, no inferior a 60 euros ni exceder de 600. Esta multa, pregunta de examen, se impone en el acto del juicio o vista. Se le impone en el acto del juicio o vista, es decir, cuando se está realizando el juicio, cuando se está realizando y están todas las partes presentes en el acto del juicio, en el acto de la vista, se impone esa multa. ¿Qué pasa? Que el tribunal, aquí tenemos al tribunal, el tribunal, previa audiencia de las partes, escucha a las partes, escucha en ese acto a las partes, lo veis como está presente la rana, está presente el pirata, están presentes los defensores, previa audiencia de las partes va a imponer esta multa en el acto de la vista, en el acto en que comparezcan todas las partes. Es pregunta de examen, se impone esta multa en el acto del juicio o vista, previa audiencia de las partes. Bueno, pues pasamos a otro artículo, que es el 292. Perdonad que insista, porque si hay una pregunta de examen que van a poner en el examen, es el artículo 292. Creo recordar que en la clase número 60 ya hablábamos de esto, cuando hice una comparativa de multas en civil y multas en penal, que son las más importantes de civil y de penal, pues salía esta, porque ya os digo que es la más importante, la que sí o sí, ya veréis como no me equivoco, va a salir. El artículo 292, y encima capicúa, si es que nos lo ponen fácil en el examen. El artículo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de la obligación de comparecer a la audiencia. Es decir, obligación de comparecer a la audiencia quienes fueran citados. En primer lugar, hablábamos los testigos y peritos. En la cédula, cuando citamos, aquí tenemos al testigo, ¿vale? Al testigo o perito. En la cédula que le mandemos al testigo o perito, ya aparece que el apercibimiento, que caso de no comparecer a la audiencia, caso de no comparecer, se le impondrá una multa de 180 a 600 euros. Testigos y peritos, una multa de 180 a 600 euros. Esta es la pregunta de examen. Testigos y peritos, multa de 180 a 600 euros. Y que este apercibimiento de multa, en la primera cédula que reciban, se les va a hacer constar. En la primera, lo primero que reciban, se les va a hacer constar. ¿Vale?
Bueno, pues el testigo, ¿vale? Dice, no comparece. Si no comparece, la ley dice que al tiempo de imponer la multa, en el momento que el tribunal acuerde imponer la multa a ese testigo o perito porque no ha comparecido, al tiempo de imponer la multa, el tribunal requerirá, aquí tenemos la pregunta de examen, requerirá al multado por providencia, ¿lo veis? Para que comparezca cuando se le cite de nuevo por el letrado de la Administración de Justicia. Aquí está el cacao maravillado. Al tiempo de imponer la multa, no ha comparecido, al tiempo de imponer la multa, en el acto de imponer la multa, esa multa la impone el tribunal por providencia, acuerda una nueva citación y esa nueva citación la va a realizar el letrado de la Administración de Justicia. Aquí está la otra pregunta de examen, bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad. Es decir, te citamos por cédula. En esa cédula te decimos la multa que te vamos a imponer si no compareces. Y tú no compareces y ¿qué pasa? Pues que el tribunal impone la multa y por providencia te requiere para que se te cite nuevamente, para citar nuevamente al testigo, para que se le cite nuevamente, que se le cite por el letrado de la Administración de Justicia, pero ahora ya no es multa, ahora es bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad. Es un procedimiento penal, desobediencia a la autoridad, ¿vale? Bueno, otra cosa es que puede ser que ese testigo o perito no sea necesario para la prosecución de la causa. Entonces, por providencia, el tribunal oye a las partes y acuerda la suspensión o no del juicio. Si es necesario que comparezca sí o sí ese testigo o ese perito, acordará la suspensión. Y si no, no acordará la suspensión, con lo cual, si considera que puede continuar sin el testimonio de ese testigo, pues no acuerda la suspensión y continuará. Bueno, pues esa posible suspensión por la incomparecencia del testigo la acuerda el tribunal ¿lo veis? Por providencia. Ahí tenemos otra preguntita de examen. Y acordaros de la clase 60, que ya lo decía, que a los litigantes se le puede imponer esa multa de 180 a 600 euros, ¿eh? La respuesta es sí que se le impone, pero va por otros derroteros. ¿Por qué por otros derroteros? Porque nos tenemos que ir al artículo 304, pero bueno, a este litigante le vamos a imponer la misma multa, pero se va a regir por el artículo 304. ¿Y qué dice el 304? El 304 dice que la parte que no comparece al interrogatorio, ¿veis cómo a la parte, la ranita que teníamos aquí, ya no está, no ha comparecido, ¿eh? Y lo hemos citado al interrogatorio para prestar declaración. El tribunal puede reconocer que los hechos en los que dicha parte haya intervenido, es decir, si te presentan la demanda y nos dicen la rana intervino en determinados hechos, por el mero hecho de no comparecer, cuando ha sido citado a ese interrogatorio, se pueden dar por ciertos los hechos. Se pueden dar por ciertos esos hechos en los que se supone que la rana ha participado, como no ha venido, y además multa de 180 a 600 euros, ¿lo veis? Puede, es decir, cuando es parte, aparte de que el tribunal pueda reconocer los hechos como ciertos, todos los hechos que ha intervenido la parte, en este caso la rana, estaba ahí, pues ahora ya no está, se hace constar todo esto, todo este apercibimiento se hace constar en la cédula de citación. Y ahora vamos al 320 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El 320 de la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de la impugnación de
documento público. La prueba que impugnamos es un documento público, es un documento. Este documento que se ha presentado en el procedimiento lo impugnamos, decimos que es falso, que ese documento no es cierto. ¿Lo veis? El pirata dice que este documento no es cierto. Pues es la impugnación de documento público. Pero demostramos, la otra parte demuestra que es cierto, demuestra que este documento es cierto. Ay, pues, señor pirata, te la has cargado. Porque si la otra parte ha demostrado que ese documento es cierto, el tribunal valora si ha habido temeridad, si el impugnar por impugnar un documento público, si ha habido temeridad por el mero hecho de dilatar el procedimiento o por el mero hecho de marear, si ha habido temeridad impugnar por impugnar este documento público, aquí tenemos otra multa que es de 120 a 600 euros, cuando el tribunal valora temeridad por en la impugnación de un documento público. Y por último, el artículo 344 habla de la tacha temeraria. Tenemos una multa de 60 a 600 euros, pero esto lo veremos en la siguiente clase porque el 344 tenemos que verlo junto con el 343 porque ahí pueden caer preguntas de exámenes y es un artículo muy importante, el 343. Así que hasta la próxima.